Tema 1. Introducción. En este tema vamos a ver algunos conceptos previos necesarios para comprender lo que es la física, qué es la ciencia y cómo funciona. Apartado 1. Introducción a la física y método científico. Sin entrar en definiciones formales, podemos definir la física como una rama de la ciencia que estudia los procesos e interacciones en su forma más básica y fundamental. Es como si diera las instrucciones en las que se van a basar las otras ciencias. A efectos de trabajar de forma cómoda, podemos dividir la física en varios apartados, que suelen ser mecánica, fluidos, termodinámica, electromagnetismo, óptica y física moderna. Aunque esa última ya no es tan moderna, porque sus contenidos, sobre todo relatividad y mecánica cuántica, tienen ya un siglo de edad. Aún así, el término se mantiene por inercia. Bien, consideramos la física como una rama de la ciencia, pero el problema de decir qué es una ciencia no es nada sencillo. La pregunta ¿qué es la ciencia? Es difícil de responder, y todos los intentos por establecer una definición rigurosa fallan en uno o en otro punto. Hay muchos científicos y filósofos que han tratado esta cuestión, y si os interesa el tema, yo os recomiendo autores como Karl Popper, Thomas Kuhn o Mario Bunge. Pero aquí no nos vamos a meter en esas profundidades. En vez de eso, pensemos en otra forma de relacionarse con el mundo, como el arte, la filosofía, la religión, la política. Bueno, ¿qué diferencias tiene la ciencia con esas disciplinas? Y sobre todo, ¿qué ventajas tiene? Porque si no tiene ventajas, pues no nos va a resultar muy útil. Podemos dar algunas diferencias. En primer lugar, la ciencia no se basa en el principio de autoridad. Eso no significa que no haya autoridades científicas, que las hay, pero esa autoridad se basa en el conocimiento, no en un capricho. Se supone que un científico es un experto en su campo, así que si habla del tema que entiende, es mucho más probable que esté en lo cierto, pero en general no puede imponer sus opiniones solo porque sea un científico prestigioso o porque tenga el premio Nobel. En ocasiones, incluso los premios Nobel pueden meter la pata cuando hablan de lo que no saben. La ciencia no se basa en axiomas, en mandamientos, en dogmas que no se puedan discutir. Puede que desde fuera lo parezca, y algunos detractores de la ciencia la acusan de dogmática, pero no funciona así. Todo lo que se afirma en ciencia tiene que ser comprobado, y ninguna teoría dura a la larga si tiene fallos. En esto se diferencia mucho de la religión o de la política. La ciencia no es algo perfecto, tiene fallos, y eso no se puede evitar, pero al mismo tiempo tiene la gran ventaja de que se va corrigiendo a sí misma. De ese modo, con el tiempo se van desarrollando leyes y teorías que explican la realidad de las cosas de forma cada vez más completa y más precisa. Y sobre todo tiene una gran ventaja. Funciona sin tener que creer en ella. Puedes creer en una ideología, en una religión, en un equipo de fútbol, en una opción política, y eso no significa que sea cierta o que sea mejor que la demás. Pero la ciencia funciona, creas en ella o no. ¿De acuerdo? Pero queda pendiente decir qué es la ciencia. Yo voy a usar la siguiente descripción. La ciencia es una actividad que utiliza el método científico. Lo que no voy a hacer, por supuesto, es definir el método científico como lo que hacen los científicos, porque entonces sería como una pescadilla que se muerde la cola. No. Lo que voy a hacer es describir el método científico como un conjunto de elementos que combinados permiten obtener la verdad, separándola de la falsedad y permitiendo establecer teorías que sirvan. El método científico por lo general se basa en los siguientes pasos o elementos. Observación, experimentación, desarrollo de teorías, verificación de resultados y comunicación. Veremos más adelante algunos ejemplos de que no siempre se utilizan todos esos elementos y no necesariamente en ese orden. Y eso nos da un montón de variantes del método científico. Hay incluso gente que piensa que como hay tantas variantes, en realidad no existe el método científico. Yo pienso por el contrario que sí que lo hay, sí existe el método científico. Lo que no existe es una especie de, digámoslo así, de protocolo de actuación, que se siga siempre y en el mismo orden. El ejemplo típico que pongo yo en estos casos es el de servicio de urgencia de un hospital. Cada enfermo que llega es atendido de forma distinta. Uno necesita sangre, otro tiene que ir a quirófano. A este se le pone un electro, al otro un TAC, al otro se le deriva a la UCI, al otro se le dan antibióticos. Es decir, cada uno recibe lo que necesita. Pero ¿podemos decir por eso que no existe el método de urgencia? Claro que no. El servicio de urgencias es el mismo para todos, los médicos son los mismos para todos. Tiene enfermeros preparados en todos los hospitales. Pero, ¿qué pasa? Que luego se aplica un protocolo u otro según sea necesario. Así que eso va a ser el método científico para nosotros. Un conjunto de pasos, de procedimientos a seguir según haga falta. Vamos a empezar con el primer elemento del método científico, la observación. Esto es sencillo, no es más que hacer un examen cuidadoso de un suceso. Vamos, echar un vistazo y ver qué hay. Ese es siempre el primer paso. Y hasta cierto punto es un proceso pasivo porque nos limitamos a esperar que la información venga a nosotros.
Por supuesto, eso de observar es un término muy amplio, no se trata solo de usar los ojos, porque hay muchas formas, pero muchísimas, de obtener información de la naturaleza. Tenemos un montón de bandas de observación tan solo en el espectro electromagnético, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. Y ahora tenemos incluso neutrinos, ondas gravitacionales y quién sabe más formas de observar que tendremos en el futuro. Si os parece, lo podemos ver con un ejemplo de película. Como habéis visto, el alien no puede ver en el visible, pero lo compensa con visores en otras frecuencias. Eso lo podemos ver aquí. Fijaos cómo el espectro de la Vía Láctea cambia según usemos un tipo de onda electromagnética u otra para observar. Cada una de ellas nos da información distinta sobre nuestra galaxia, porque está asociada a diversos procesos. Por supuesto, no podemos ver en infrarrojo o en rayos X, de manera que estas imágenes están hechas con falso color. De ese modo podemos comprender mejor, de un solo vistazo, qué está sucediendo en cada longitud de onda. Segundo elemento, experimentación. La diferencia ahora estriba en que nuestras observaciones ya no son pasivas, no nos limitamos a sentarnos y tomar lo que la naturaleza nos da, sino que nosotros decidimos las condiciones. Escogemos cuándo mirar, cómo mirar, dónde, de qué forma, en qué circunstancias. ¿Qué tal si vemos esto con un ejemplo de cine? Vaya. Transmitido por el aire, como pensábamos. Ahora hemos de determinar su tamaño. Podría ser un gas o alguna clase de virus. Utilizaremos un filtro de 100 Angstrom para empezar. El tamaño de un pequeño virus. Todos los sistemas funcionan. Sea lo que sea, es mayor que un virus. Probaremos con un filtro de una micra. Estate quieta, preciosa. Debe de ser muy grande. Necesitaremos un matamoscas. Perfecto. Ahora utilizaremos 2 micras. Ajá. Este es un típico ejemplo de ensayo y error. Los científicos han comenzado con una conjetura, que la enfermedad se propaga por el aire, y tras una serie de experimentos han concluido que el culpable es una partícula de cierto tamaño. A pesar de lo sencillo que parece en ese caso, no siempre es fácil hacer un experimento. Fijaos, por ejemplo, en el bosón de Higgs. Es una partícula que se propuso teóricamente en 1964, pero no fue hasta 2012 que pudimos detectarla. Otro ejemplo, el de las ondas gravitacionales. La teoría de la relatividad general de Einstein ya la predijo en 1916, pero pasó un siglo hasta que la humanidad alcanzó un grado de conocimiento y perfeccionamiento técnico capaz de detectarla.
Desde 2016 podemos hacerlo, cada vez lo hacemos mejor, se hacen experimentos mejores, pero siempre estaremos limitados por lo que nuestros instrumentos pueden hacer. En otros casos, los experimentos no nos dan datos concluyentes, en el sentido de que no sirven para determinar si una teoría es cierta o no. Por ejemplo, hay teorías de física de partículas que predicen que el protón tiene una vida media finita, muy larga pero no infinita. No podemos diseñar un experimento para demostrar que el protón es eterno, así que lo único que podemos hacer es dar una cota mínima de su vida media. No es lo deseable, pero bueno, es mejor que nada. Los astrofísicos que estudian supernovas no pueden experimentar y decidir, pues ahora quiero que estalle esa estrella mañana o añadirle más a ver qué pasa. Ya les gustaría, pero no pueden. Así que se limitan a observar y aprovechar los resultados. Los paleontólogos no pueden predecir cómo serán los dinosaurios. Los sismólogos no pueden producir terremotos a capricho. Y aunque pudieran, casi sería mejor idea no darles permiso, por si acaso. Pero bueno, todo eso no los descalifica como científicos, solo limita su trabajo. A continuación vamos a ver qué hacemos con todos esos datos que hemos obtenido mediante la observación y la experimentación. La idea es que nuestro universo tiene patrones regulares, así que en principio podemos obtener normas, leyes, a partir de nuestros datos. Es decir, ahora vamos a comenzar a elaborar teorías que permitan explicar lo que hemos visto y, en la medida de lo posible, predecir otros fenómenos que no se hayan visto. Este proceso se hace en pasos. En el primero nos imaginamos una norma, más bien nos la inventamos, a ver si sirve. Es lo que se llama una hipótesis, que es un intento de ley provisional, una conjetura. Para ver si esa hipótesis sirve, se comprueba con más observaciones, más experimentos. ¿Y qué pasa? Que puede ser que la hipótesis se mantenga, y en ese caso ya empezamos a hablar de leyes o de teorías. Pero si no es así, pues hay que volver a la hipótesis y como mínimo cambiarla. O en caso extremo, tirarla a la papelera y volver a intentarlo. Respecto a la diferencia entre teoría y ley, aquí hay mucho abuso del lenguaje. A veces se habla de teoría cuando debería ser ley o al revés, pero por lo general se entiende como ley una regla o norma concreta, como la ley de Snell de la refracción o la ley de Ohm para la intensidad de corriente. Una teoría sería un conjunto más o menos grande de leyes que sirven para relacionar toda una clase de fenómenos. Por ejemplo, la teoría de la relatividad general de Einstein o la teoría del electromagnetismo de Maxwell. Vamos a ver algunos ejemplos. En el primero nos vamos al Renacimiento. Durante más de 1000 años se venía aceptando la teoría geocéntrica, la que pone a la Tierra en el centro del universo. Pero apareció una segunda teoría, la heliocéntrica. ¿Por qué? Pues porque explicaba mejor el movimiento de los planetas. Durante algún tiempo la teoría geocéntrica se fue refinando, complicándose, sofisticándose, para adaptarse a los nuevos datos observacionales. Pero después de mucho tiempo se llegó al punto en el que se vio que solamente la teoría heliocéntrica servía, así que la Tierra dejó de ser el centro de todo. Como segundo ejemplo, Carl Sagan, en su libro El mundo y sus demonios, popularizó una historia llamada El dragón en el garaje, una de mis favoritas, para ilustrar cómo un mal científico puede retorcer una teoría a su favor. La idea es lo siguiente: vamos a suponer que yo os digo que tengo un dragón en mi garaje. Vosotros, claro, querréis comprobarlo, pero cuando llegáis al garaje lo encontráis vacío. Mi explicación es que el dragón es invisible. Como queréis una prueba, pues alguien sugiere tirar harina al suelo para ver la huella del dragón. Ya, digo yo, pero es que el dragón flota en el aire, así que no deja huella. Bueno, no importa, decís vosotros. Vamos a usar una cámara infrarroja para detectar el calor. Pero yo digo que el fuego invisible de un dragón invisible resulta que no produce calor. Vale, bueno, decís vosotros. ¿Y si pintamos el dragón con un spray de pintura? Buena idea, pero es que mi dragón es incorpóreo, no se le pega la pintura. ¿Vais viendo el patrón? A cada prueba para refutar mi hipótesis, yo contraataco con una explicación especial para justificar por qué funcionará. Pero visto lo visto, ¿qué pruebas hay de que el dragón exista? Un dragón así y nada es lo mismo. O te lo crees o nada. Y creerse las cosas porque sí no es ciencia. Como tercer ejemplo, hay en estos momentos un documental titulado La Tierra es plana, que ahora están echando en Netflix, y es un ejemplo perfecto de cómo una persona, podéis verlo y comprobarlo, una persona establece una hipótesis, diseña un experimento para comprobarla, y cuando los datos contradicen la hipótesis, sigue creyendo en la hipótesis, descarta los datos. Evidentemente eso no es ciencia. Y ya que estamos en ello, pues vamos a ver un ejemplo de mano de los cazafantasmas. Mirad.
Al rojo vivo. Amontonamiento simétrico de libros, igual que en la turbulencia masiva de Filadelfia de 1947. Tienes razón. Ningún ser humano amontonaría los libros así. Esto que ha hecho Bill Murray se suele conocer con el nombre de la navaja de Occam y significa que entre varias hipótesis, en igualdad de condiciones es mejor tomar la más sencilla. Vamos, que no le busquemos los tres pies al gato si no es necesario. Un punto importante que hay que recordar es que no se puede tunear un dato experimental porque no nos guste, si acaso confirmarlo y refinarlo mediante más experimentos. Y muy importante, si la teoría y el experimento no concuerdan, si son incompatibles, la teoría está mal. Así que a cambiar la teoría, nada de decir, no, es que no me gusta el dato, no, el dato es el que hay y si la teoría no lo explica, pues hay que mejorar la teoría. Otra cuestión importante, ¿qué caducidad tiene una ley científica? Bien, en principio es ilimitada en el tiempo, mientras explique los sucesos experimentales. Pero como que constantemente se están haciendo mediciones y observaciones cada vez más detalladas y más extensas, tarde o temprano nuestras teorías acaban fallando y hay que cambiarlas. Por ejemplo, la ley de gravitación universal de Newton se aplicó durante más de 2 siglos y no fue hasta comienzos del siglo XX cuando se vio que no servía en algunos casos concretos. Por eso fue sustituida por la relatividad general de Einstein, que a su vez será sustituida en el futuro por otra teoría mejor. Hablemos ahora del proceso de verificación en ciencia. Es algo así como la corrección en la Wikipedia, aunque cuando la Wikipedia va, la ciencia ya está de vuelta. Existe una serie de ventajas al verificar cosas y eso también se aplica en ciencia. En primer lugar, se permite saber si realmente tus descubrimientos o tus observaciones son válidos, o si por el contrario son fruto de azar, son erróneas, falsas, lo que sea. La idea general es que si otros científicos pueden reproducir tu trabajo en sus propios laboratorios, vas bien. Si no, suele haber problemas. En segundo lugar, permite aprovechar los descubrimientos propios en otros ambientes y en otros lugares. No se trata de comprobar solo si lo que has hecho tú está bien, sino que se pueda trabajar a partir de ahí, mejorar la idea inicial, ampliarla y en general seguir avanzando. El proceso de verificación es también una buena herramienta para corregir todo tipo de fallos, sean de tipo intencionado o accidental. Ha habido casos sonados en el pasado que sirven de ejemplo, y aunque no voy a extenderme, sí quiero mencionar 3 ejemplos concretos. Primer ejemplo. A finales de los 90, este señor, Andrew Wakefield, publicó un estudio que relacionaba el autismo con la vacuna triple vírica. Fue el inicio, o más bien la ampliación, de la fiebre antivacuna que llega hasta nuestros días, aunque luego se comprobó que todo fue un enorme error. Cometió graves errores metodológicos y se combinaron con intereses económicos por parte de este hombre. Ahora se considera una hipótesis descartada, a pesar de lo cual pues sigue estando en el imaginario colectivo, incluso aparecen los Simpsons y similares. Segundo ejemplo. En los años 80 se afirmó haber conseguido la fusión nuclear a temperatura ambiente, lo que hubiera revolucionado el campo de la generación de energía con fines comerciales. Por desgracia, luego se comprobó que todo fue resultado de un fallo de diseño en el experimento inicial. Es decir, fue un fallo del laboratorio. En este caso, por lo menos, no hubo fraude. Tercero, ¿recordáis cuando dije hace poco que las ondas gravitacionales se detectaron por vez primera en 2016? Pues en los años 60 hubo una detección previa, o al menos así parecía en un principio. Sin embargo, los experimentos posteriores fueron incapaces de detectar nada. Los instrumentos de medida de los años 60 pues no tenían el grado de sensibilidad adecuado, la tecnología no estaba tan avanzada, así que se cree que se trató de una señal mal interpretada. Pero fue un trabajo honrado y bien hecho. Y además tenía el respaldo de la teoría de la relatividad de Einstein. Así que los científicos se pasaron los siguientes 50 años trabajando en el tema a ver si podían llegar a detectar ondas gravitacionales. Y al final tuvieron éxito. Finalmente, aunque sin ningún orden en especial, repito, está el asunto de la comunicación de resultados. Es una parte importante en el proceso de verificación, pero no solo ahí, ya que sencillamente si nadie sabe lo que estás haciendo, no contribuyes al avance de la ciencia en absoluto. Esto es como en las redes sociales, si no hay fotos no existe. El proceso de comunicación científica es importante porque permite no solo verificar que has hecho algo bien, sino establecer el mérito por ello. ¿Vale? Los científicos son humanos y como humanos pues les gusta que se reconozca lo que han hecho y por supuesto viene muy bien a la hora de conseguir patentes, premios, ascensos, aumentar el currículum o que la abuela diga muy bien hecho chicos, muy bien. Aquí el ejemplo típico es el de Henry Cavendish, un científico inglés del siglo XVIII
que se dedicó a trabajar en su casa, aislado de los demás y sin decir a nadie lo que hacía. Cuando murió en 1810, había hecho muchos descubrimientos fundamentales en química, en termodinámica, en electricidad. La ley de Ohm, por ejemplo, y la de Coulomb deberían llamarse leyes de Cavendish, pero no se llaman así porque nadie las conoció, nadie las conoció por Cavendish. Él apenas publicó sus descubrimientos y para cuando otros científicos analizaron los resultados de sus cuadernos de notas, pues ya llevaba muerto más de un siglo. En la actualidad hay muchos medios para efectuar comunicaciones de resultados científicos, aunque en los últimos años han aparecido, más bien se han agudizado, algunos problemas. Las revistas científicas, propiedad de grupos editoriales multinacionales, han puesto un precio muy alto por cada artículo que publican. Es decir, los científicos tienen que pagar por publicar su trabajo. Y por publicar se paga bastante. Eso ha llevado a la aparición de lo que se llaman revistas predadoras o depredadoras, que publican cualquier cosa a cambio de pasta, sin revisar el trabajo, sin ver si vale la pena ser publicado, si es de calidad o si no es de calidad. Lo cual, claro, rebaja la calidad general de la publicación. Por otro lado, cada vez hay mayor presión para obtener y publicar trabajos favorables, lo que somete a los científicos, sobre todo a los que están comenzando, a una presión para publicar a cualquier coste para engordar el currículum. También hay problemas de sesgos cognitivos, como el que hace que se acepten más fácilmente los artículos con resultados positivos que negativos. Vamos, que un artículo que diga hice esto y no pasó nada, aunque sea científicamente interesante, no resulta muy atractivo para publicar y es más difícil que se publique. Finalmente, suele haber problemas para reproducir resultados en un estudio que ya se ha publicado. Eso sucede mucho en farmacia, en medicina y resulta especialmente grave en el campo de las ciencias sociales. Aún así, la ciencia sigue siendo el mejor medio de conseguir avanzar en el conocimiento de la naturaleza y los problemas que acabo de mencionar son conocidos por los científicos y, bueno, se van resolviendo como buenamente se puede. El trabajo de los científicos contrasta mucho con el que se lleva a cabo en la pseudociencia, donde se toma del método científico lo que interesa y se descarta lo que no. Para un futuro científico es muy importante saber qué es una pseudociencia y en qué se diferencia de una ciencia establecida. Y aunque aquí no vamos a extendernos en el tema para no alargar demasiado, sí os incluyo aquí algunas señales que nos avisan cuando algo tiene, digamos, pinta de pseudociencia, cuando algo parece falso rico, ¿vale? En general lo que hacen los pseudocientíficos, como veis, es inventarse términos raros, tomar anécdotas en vez de datos, echar mano del mime-funcionismo, rechazar todo lo que contradiga sus hipótesis, adoptar una actitud de rebelde contra la ciencia malvada y dogmática y de todo. Aquí os dejo una breve lista. Si os interesa más el tema, os recomiendo un libro titulado Ensayo y Error, que podéis encontrar en Amazon, y también un curso online gratuito llamado ACME, que son las iniciales de anumerismo, ciencia, método y escepticismo. Y hay un tercer libro titulado Terapias Cuánticas, también en Amazon, que trata el tema de la pseudociencia. El curso y los libros los he hecho yo, así que ahí va el disclaimer. Pero os lo comento porque allí trato los temas del método científico y de pseudociencia con mayor extensión. En cualquier caso, si no queréis leerlos, no importa, podemos seguir con este tema de introducción a la física sin ningún problema. Horrible. Ahora por lo menos sabemos algo. Dutton a Stone. Hemos descubierto su tamaño. Tiene un diámetro de unas 2 micras. Posee el tamaño de una célula. Interesante. Es casi seguro que está viva. ¿Es por el aire la transmisión? Sí. ¿Qué ha descubierto usted? Hasta ahora nada. El Nobel se niega a husmear en el interior porque Muy dice que bien, Ruth. Gracias, Charlie. Siga